Mientras tanto podemos ir describiendo un poco cosas generales. Sí. Alguien me ha preguntado, la primera pregunta del día, ¿ese cerro es natural? Bien, pues estamos en el espacio de la Torrecilla. El cerro que hemos dejado a nuestra derecha, ese cerro tenía una torrecilla preciosa. Y el lugar donde estamos era una iglesia. La iglesia de Sabatini, que tuvo el mismo destino que la Torrecilla. Fue arrasada. Así que eso es lo que vamos a ir viendo, lugares arrasados. Estamos recorriendo, gracias a Santiago, cuya librería podrán encontrar ustedes toda clase de referencias sobre la guerra civil, encontrarán ustedes raramente lo que es muy difícil de encontrar, que es información sobre la batalla que se dio aquí. Qué cosa más rara que se hable tan poco y de una manera tan poco fundamentada sobre esto. Lo peor de todos, nos lo diría el profesor, que cito otra vez, es el desorden. Yo voy a hablar con mucho desorden. Eso quiere decir con mucha entropía, dicen ellos. Los libros sobre la guerra civil tienen mucho desorden, tienen mucha entropía y no se entienden. Así que esa es mi disculpa para los que no me entiendan a mí, que voy a hablar con mucha entropía. Pero aquí, la fecha que estamos viviendo es muy especial. Es especial porque es el aniversario de la instauración de la República. Pero también es especial porque fue elegida por el gobierno leal a la República al estimar que era una buena fecha para celebrar un gran triunfo. ¿Qué triunfo iban a celebrar? Tenían uno inmediatamente conseguido. Lo consiguió el pueblo de Madrid precisamente en noviembre. Es el triunfo de la defensa de Madrid. En palabras de alguien que voy a mencionar muchas veces, de Hemingway, el autor de novelas muy buenas, pero también de cuestiones históricas muy buenas, y un vídeo que verán ustedes reflejado en el que podrán abrir a través de YouTube. Hemingway escribió cosas sobre esto y filmó esto, el lugar donde estamos, en un momento en el que ocurría la segunda batalla de Madrid. La primera era esa, de noviembre, triunfal. El pueblo de Madrid demostró ante el mundo entero una conciencia por sus circunstancias, que no voy a hablar de ellas, pero ustedes muchos las conocen todos, y se defendió, como decía Hemingway, el pueblo en armas, porque es lo único que tenía. Armas, porque no tenía conocimiento de las armas. Aquel de ustedes que nunca haya cazado una sola vez en su vida, coja un fusil y pónganle inmediatamente a defender a Madrid y a la República. Aquí. Pero pónganse ahí abajo, no en el cerro, porque en el cerro están los otros. Y en el cerro, desde noviembre hasta abril, han pasado varios meses. Los han aprovechado. ¿Qué han hecho ellos? Pues Hemingway decía, el pueblo en armas luchando contra, y decía, soldados profesionales. Es una síntesis típica de la manera de hablar clara y tremenda de Hemingway. People in arms against professional soldiers. Profesionales, pues aprovecharon los 5 meses. Aunque eran solamente estos cerros naturales, supieron simplemente poner alambradas, porque los militares no necesitan estudiar muchas cosas, pero sí disciplina militar, y sí cómo se usan los medios militares, y sí la logística militar, y sí, en fin, 4 o 5 cosas que ellos, soldados profesionales, sabían, pero el pueblo en armas no. Y al pueblo en armas lo ponen a conseguir conquistar estos cerros.
Y yo, como estoy hablando de geomorfología, sigo con la geomorfología. De la historia ya se hablará luego, si a ustedes les parece bien. Pero nosotros fundamentalmente vamos a hablar de cómo esa geomorfología de cerros contra las veguillas que hay alrededor, por ejemplo, esa veguilla que tenemos ahí delante, ¿quién sabe el nombre de ella? No lo sé, pero se llama Meaques, el arroyo de Meaques, el que, aprovechando sus aguas, ha dado pie a que se haga el lago. El lago es artificial, pero el lago retiene las aguas y un arroyo tan humilde como ese forma un lago así de bonito. El lago ya existía el año 36 y el arroyo, por supuesto, existía desde la era terciaria. El arroyo fue el que dio pie a que esta geomorfología sea así, porque inicialmente era un plano total en la era terciaria, pero luego viene el agua con las lluvias y tal y abre arroyos, arrolladas o barranquillos, o en algún caso veguillas, y esas veguillas tienen 50 metros menos de cota que los cerrillos. Pero eso es lo que tenemos, veguillas y cerrillos. Y volvemos a la República queriendo celebrar el 14 de abril. Dicen, pues vamos a celebrarlo porque ya es hora. Porque es que se nos pasa el tiempo y no hemos hecho ninguna contraofensiva. Nos hemos defendido en el Jarama, nos hemos defendido en otros lugares, pero en Madrid, después de ese ejemplo universal que ha sido la defensa de Madrid en la ciudad universitaria sobre todo, qué buena lección inaugural para una ciudad universitaria, un pueblo que sabe darla. Bueno, pues eso ocurrió. Al pueblo ese le encargaron que viniera aquí a la contraofensiva. Pero claro, esos señores, que muy preparados no estaban, pero lo suficiente como para poner alambradas, pequeñas obritas de hormigón, con un agujero y una ametralladora detrás, pues les bastó. Este es un cerro, ese de la Torrecilla es otro, esta es la iglesia, y aquel de la donde vamos ahora, que hay unas ruinas, es otro cerro. ¿Qué es ese cerro? Cuando lleguemos allí hablaremos de eso. Pero si hay alguna pregunta, hacemos tiempo para quienes tal vez no han llegado todavía. ¿Hay alguna pregunta? ¿A dónde va el arroyo este? ¿Dónde iba? ¿Dónde El acaba? arroyo de Meaques va al Manzanares. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Bueno. No, es la operación Garavita lo que se está refiriendo, lo que pasa es que todavía no lo ha citado. No, yo no he citado Operación Garavita porque esto no fue una operación de un solo lugar. De hecho, el lugar que estamos recorriendo es la Torrecilla y podríamos llamarlo Operación Torrecilla. Yo tampoco me gusta el término, pero es el que considero más apropiado, una lucha del mismo nivel que el que acababa de terminar en noviembre, la defensa de Madrid. La defensa de Madrid, todo el mundo habla de la batalla de Madrid. Hay libros así de gordos que dicen la batalla de Madrid. Pero hay gente que dice la batalla de Madrid, la primera batalla de Madrid, que terminó en triunfo, fue heroica. Pero hubo otra batalla en toda la casa de campo, y como bien ha dicho de nuevo, me ha corregido bien el Chato, el Garavitas fue foco de una importante lucha. El Cerro del Águila, un poco más allá, fue objeto de otra importante lucha. Todos los cerros estos fueron de importante lucha. Este de la iglesia, pero no llegamos a decir la operación de la iglesia, ni la operación del cementerio, que es donde vamos a ir ahora, un cementerio allá arriba, o la operación de la Torrecilla, sería demasiado minúsculo. Esto es toda una casa de campo con una operación en una serie de cerros, y uno de ellos es el Garavita, que ni siquiera es el más alto de la casa de campo. Yo voy a llamar a eso la segunda batalla de Madrid, aunque sé que el término tampoco es bueno. La primera es heroica y la segunda es patética. Patética porque había que darla y el pueblo no estaba preparado para darla. ¿Hay más preguntas?
No es que no esté constituido. A mí me pueden dar el título... Otra cosa que es un ejército bisoño y todavía... Esto está muy bien, pero el ejército republicano, como bien decía el general Rojo, decía que no lo iba a mencionar, pero no me queda más remedio. ¿Cómo se va a hablar de esto si no se habla del general Rojo? Aunque no esté el nieto aquí, tenemos que hablar de él. El general Rojo tenía conciencia de que no estaba preparado. Sí, era el ejército republicano. Ni nos atrevemos a llamar ejército rojo, porque ¿qué es rojo? Rojo son los independentistas catalanes, rojos son los del PNV, rojos son los anarquistas, rojos son los comunistas, rojo es Pedro Sánchez, todos son rojos. Los rojos, todos esos, fueron expulsados por los Pirineos. Ahora, estaría bien que yo dijera aquí el ejército rojo. Yo digo que hubiera luchado con ese ejército, pero yo mismo no lo hubiera llamado rojo. Yo no me hubiera atrevido a eso. Le hubiera llamado ejército que defendía la República. Porque en la República, estoy anticipando lo que es una conclusión, pero como me he disculpado diciendo que voy a hablar con mucho desorden, la República no tuvo tiempo tampoco en 5 años, no ya 3 meses, de formar un ejército. No tuvo tiempo en 5 años de formar a ese pueblo tan grande como el mar, que era el pueblo de Madrid. ¿Cómo van a enseñarle a leer, a escribir y a lo que significan las ideas políticas y a aglutinar las ideas políticas del Chato con las mías? Es imposible. En 3 meses unirnos a todos. Sin embargo, hay una cosa que yo creo que estaba clara. En ese momento, todos ellos son mis hermanos. Y contra mis hermanos, háblese de quienes están en mi lado. Yo soy así de nepotista. Háblese del PNV, de los independentistas catalanes, de los comunistas. Pues podía nombrar hasta los masones, sabéis qué. Ateos y gente de mal vivir. En fin, yo a ninguno de esos los criticaré cuando los que tengo aquí enfrente tienen una metralleta y un búnker. Y la República pudo conseguirlo, pero no vamos a pasar más tiempo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. ¿Dónde se fue Hemingway? Pues a algún sitio donde pudiera ver. Ayuda en las piedras. Esas piedras eran lo que se llamaba una era para trillar el trigo. ¿Dónde está la casa de labor? Que en las fincas, una casa de labor, como su nombre indica, era el caserío donde estaban los agricultores que labraban la tierra, los obreros del campo, braceros. ¿Dónde estaban? En la casa de labor. ¿Dónde está la casa de labor aquí? De acuerdo con el plano que están viendo ustedes, tendría que estar, pero la casa de labor es esta, en naranja. ¿La era es esta? ¿Ven ustedes una casa aquí? No. ¿Por qué? Porque la casa tuvo el mismo destino. El mismo destino que la iglesia. Hemos hablado de los 2 edificios principales que desaparecieron. Ante los ojos y la cámara de Hemingway. Porque Hemingway se asoció con un holandés, Joris Ivens, y se asoció con un cámara, Cerno. Y entre los 3 montaron una película que, en mi opinión, es impresionante. ¿Quieren ustedes que hablen mal de la película? Por supuesto, puedo decir, es una película de propaganda. Sí, de propaganda, pero diciendo la verdad. Por supuesto, ¿qué quieren? ¿Que yo me calle la verdad? Entonces, ¿quién va a hablar de mi verdad? Si es verdad. Así que
la película de Hemingway que se llama La Tierra Española, en inglés Spanish Earth, pueden ustedes buscarlo en internet y aparecerá. Y los que vean el vídeo, yo lo que he hecho en el vídeo que recibirán ustedes, lo que han puesto su nombre, lo que verán allí será una selección de lo que Hemingway vio en las batallas de Madrid, porque esto le hemos llamado un paseo por campos de batalla. Hacia la Puerta de Hierro todo era una finca, también era finca de los reyes, así que los reyes tenían esta finca. Hoy esto es el lugar de aparcamiento donde ¿se imaginan subiendo por ahí? ¿Qué está pasando en la casa de campo entera que justifica la segunda batalla? Pues miren ustedes, cuando subamos ahí arriba, vamos a mirar al horizonte y a lo mejor en nuestro camino vamos a ver un camino de avituallamiento. El camino de avituallamiento venía desde la zona de la casa de campo que mira a la carretera de Extremadura, más o menos por Batán, más o menos por donde está el zoológico. Vayan ustedes a esa zona, imaginen que desde allí hay un camino que va a llegar a la ciudad universitaria, porque en la ciudad universitaria yo, como jefe nacional, he llegado al hospital clínico y el hospital clínico lo puedo defender, pero si me mandan bombas. El camino tradicional para ir a la ciudad universitaria era desde el zoo a las proximidades de Garavitas hacia el puente de los franceses, torcer un poquito hacia la izquierda subiendo el Manzanares y cruzar el Manzanares por una pasarela que tenían allí. Vuelvo a Hemingway, mi querido Santiago. Aquí. Vuelvo a Hemingway. ¿Qué decía Hemingway? They are brave soldiers. Son soldados bravos, porque si no lo fueran, no resistirían ahí, porque para hacerlo hace falta ser auténticos héroes. Si yo en el hospital clínico hubiera dicho, señores, huyamos, me hubieran fusilado porque era un derrotista. Si hubiera sido del ejército republicano y le hubiera ido al general Rojo diciendo vamos a perder la guerra, el general Rojo me hubiera fusilado porque hubiera dicho es un derrotista. Es decir, soy un pésimo soldado derrotista. Veía por todos los lados un desastre. Mal soldado. Pero, en fin, ellos eran brave soldiers y defendieron el camino de abastecimiento. El camino de abastecimiento más o menos, tal como he descrito antes, la casa de campo, 1.500 hectáreas relativamente onduladas, pero sin grandes desniveles. Lo que hace falta es buscar una senda que dé oportunidad a la defensa, una senda con una cota relativamente alta, esa era la cota 650, y siguiendo la cota 650, que tenga el plano a mano lo podrá ver, esa cota 650 va a medio kilómetro de donde estamos y va hacia la torre del Garavitas, que es donde está el cerro Garavitas, y después baja hacia el Manzanares. Ya ha hecho lo peor, ha atravesado la casa de campo. Lo pueden ver ahí lo pueden ver.